no te mojes. Ya ves que el don de la creatividad descendió sobre el pastor esta semana. No te mojes. Y vamos a leer 2 de Pedro 2, versículo 5, y de nuevo vamos a recalcar muchas cosas que Nicolás ya nos ha dicho. Pues que alguien por fin lea en voz alta, 2 de Pedro 2 y versículo 5. 2 de Pedro 2, versículo 5, título general, no te mojes. Ok, un poco de contexto. Estamos en 2 de Pedro, capítulo 2, dedicado al tema de los falsos profetas y falsos maestros dentro de la iglesia. Hemos visto que los falsos maestros prosperan y son populares porque predican un mensaje mundano, que es agradable al oído humano, pero los predicadores verdaderos son rechazados y odiados. Los predicadores, entonces, como Noé, van a ser menospreciados en sus respectivas generaciones y sociedades. Pero Pedro aquí nos está asegurando en el capítulo 2 que estos impíos a la larga van a ser castigados por el Señor. Y lo que está haciendo en este contexto literario es colocar 3 ejemplos sacados del Antiguo Testamento donde vemos el juicio de Dios sobre los impíos. Ejemplo número 1, lo vimos en la última predicación sobre 2 de Pedro, cuando os prediqué sobre los ángeles que pecaron. Dios condenó a los ángeles que pecaron. Ejemplo número 2, lo vamos a ver hoy, el ejemplo de Noé, el diluvio. El ejemplo número 3 es el próximo mensaje que os voy a predicar a partir de 2 de Pedro 2.5, y a lo mejor después de predicar aquel mensaje, os quedaréis sin pastor, predicaré sobre Sodoma y Gomorra. Así que a lo mejor acabo en la cárcel por predicar, bueno, a ver si vamos a grabar aquel mensaje. Pero 3 ejemplos. 1, los ángeles caídos. 2, Noé, que vamos a ver hoy. Número 3, en la próxima exposición, Sodoma y Gomorra. 3 ejemplos donde Dios juzga a los impíos y salva a los piadosos. Pues con este contexto en mente, para que nadie esté perdido, tengo 3 puntos. Punto número 1, el Dios que no perdona. El Dios que no perdona. Número 2, el Dios que sí perdona. Número 3, el Dios que juzga. Así que número 1, el Dios que no perdona. Número 2, el Dios que sí perdona. Y número 3, el Dios que juzga. Vamos pues hoy con el versículo 5. Dice, y si no perdonó Dios, si Dios no perdonó al mundo antiguo. Bien, ya para empezar hoy estamos con un texto chocante y sorprendente para oídos postmodernos. Porque pensamos hoy en día que Dios está casi obligado a perdonar a todo el mundo. Dios está obligado a salvar a la raza humana. Pero las Escrituras nos enseñan otra cosa muy distinta. ¿Os acordáis de la última exposición sobre el versículo 4 que dijo que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron y Dios tampoco perdona a todo el mundo? Si la Biblia hubiese sido escrita en el siglo XXI, os aseguro que 2 de Pedro 2, versículo 5, no estaría hoy en las Escrituras. La Biblia no niega que Dios sea amoroso, bondadoso, fiel y tierno, pero además de esto es justo, recto, santo, santo, santo. Como alguien oró en el culto de oración el viernes, Dios sí salva, pero también condena. El Dios del amor es el Dios de la ira. El Dios que derrama gracia sobre los suyos, derrama ira sobre sus enemigos. Así que Dios no perdona a todos. Como vimos en el versículo 4, no perdonó a todos los ángeles. Y hoy en el versículo 5 aprendemos que no perdona a todos los seres humanos. Aquí estamos hablando de la época de Noé. En Cristo Dios te perdona. En Cristo hay misericordia. Pero fuera de Jesucristo, Dios no es tu amigo, sino tu adversario, tu juez. La ira de Dios está sobre ti. Como dije en Salmo 7, versículo 11, Dios está airado contra el impío todos los días. Otro versículo que no estaría en una Biblia publicada en el siglo XXI. Así que Dios entonces no perdona a todos. Y dice aquí Pedro, no perdonó al mundo antiguo. Ahora, la primera pregunta en esta mañana es, ¿qué significa mundo antiguo? Sí, los de Noé, la época de Noé. Y bien leyó Nicolás un pasaje que yo tengo aquí apuntado. Génesis 6, versículos 5 al 7 dicen, vio el Señor que la maldad del hombre será mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se arrepintió el Señor de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo el Señor, ya está. Haré sobre la faz de la tierra todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho.
Y más adelante, versículo 11 dice, se corrompió la tierra delante de Dios, estaba llena de violencia la tierra, y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Corrupción y violencia y corrupción. Y Dios entonces decreta una sentencia. Versículo 13 dice, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí, yo los destruiré con la tierra. Si la Biblia hubiese escrito en el siglo XXI, esta frase no estaría en la Biblia. Yo destruiré a los malvados. No obstante, Dios entonces toma la decisión de destruir la tierra, pero tarda 120 años en ejecutar su sentencia de condenación. Es decir, Dios es sumamente paciente. Dios es muy misericordioso. Dios podría haber optado por salvar a Noé aquel día, el primer día, y luego ahogado a todos sus enemigos. Pero el Señor abrió un tiempo, un hueco de 120 años para que los incrédulos oyesen la predicación de la palabra de Dios. Entonces, la primera aplicación hoy es, no confundamos la paciencia de Dios con el perdón de Dios. Son dos cosas diferentes. No confundamos la paciencia del Señor con el perdón del Señor. Les voy a citar dos pasajes para ejemplificar esta frase que acabo de deciros. Primero, Salmo 50, versículo 21, da una larga lista de pecados cometidos por los impenitentes. Son rebeldes, echan la palabra de Dios a su espalda, roban, son sexualmente inmorales, mienten, engañan, hablan mal de su familia. Y el Señor dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Y tú pensabas que de cierto yo sería como tú. Es decir, ¿qué está diciendo el salmista? Que el impío está viviendo la paciencia de Dios. Y el impío, al cometer actos de maldad, al no ver un juicio inmediato, instantáneo de parte de Dios, se recrea en su maldad. Se endurece cada vez más. Y como ve que no hay consecuencias por su pecado, se va endureciendo porque Dios está callado durante 120 años. Siguiente versículo, Dios dice, pero te reprenderé. Dios es paciente, pero no perdonará a los que mueren sin Cristo. Versículo 22, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que yo os despedace y no haya quien os libre. Otro versículo que no estaría en una Biblia escrita en el siglo XXI. Es decir, el incrédulo está jugando con fuego. Ahora está regocijándose en su pecado, dando vueltas en el lodo del pecado, no ve ningún juicio de parte de Dios y piensa que todo está bien con él, porque Dios todavía no ha acabado conmigo. Pero no entiende que tiene un tiempo asignado de 120 años. Y al acabar los 120 años, viene el juicio del Señor. Otro texto que dice exactamente lo mismo es Eclesiastés 8, versículo 11. Eclesiastés 8, versículo 11, dice, por cuanto no se ejecuta luego, algunas versiones ponen pronto, por cuanto no se ejecuta pronto sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Es decir, exactamente la misma aplicación que en el versículo anterior. Pecan, no ven ningún juicio, se recrean en su maldad, no ven ningún tipo de castigo de parte de Dios y por lo tanto se entregan cada vez más al pecado. Confunden la paciencia de Dios con el perdón y la gracia de Dios. Pero la promesa del Señor es que el juicio viene. Dios ejecutará su sentencia contra todos. Así que la paciencia de Dios ha permitido que todos nosotros sigamos con vida hasta el día de hoy. Y sobre todo vosotros en esta mañana que estáis aquí, sin estar en el Señor Jesucristo, recordad que ayer Dios mismo podría haberos fulminado, hoy mismo podría hacerlo. Y si seguís respirando el aire del Señor, si seguís disfrutando de todos los dones que Él ha dado a vosotros por la naturaleza, comida, bebida, familia, dinero, fuerzas, tú estás pecando contra Dios. Estás en un tiempo de paciencia, pero este tiempo tiene sus días contados. Dios ha visto tu pecado. Él sabe todo lo que has hecho. Él conoce muy bien tu corazón y que vives sumergido en el fango de la maldad. Por lo tanto, hoy, a través de este Noé que Dios ha puesto detrás del púlpito, arrepiéntete. Clama al Señor por el perdón de tus pecados.
No abuses de la paciencia de Dios. Estás jugando con fuego y no podrás decir en el día final al Señor, no me advertiste. Dios sí te ha advertido y ha vuelto a advertirte hoy a través de esta predicación. No juegues más con el pecado. No abuses de la paciencia de Dios. La noche está avanzada. El día se está acercando. Arrepiéntete. Clama a Dios por el perdón de tus pecados en el Señor Jesucristo. Y como bien acabé diciendo la semana pasada, por más pecado que tú hayas cometido, por más vil que tú seas, hay más poder en una gota de la sangre de Jesucristo que en millones de mundos de maldad. En la sangre de Cristo está tu perdón, está tu rescate, está tu salvación en el día del diluvio. Corred pues hoy al Señor Jesucristo. Segundo punto, el punto más alegre del mensaje en esta mañana. Número 2, el Dios que perdona. Seguimos con el versículo 5. Si Dios no perdonó al mundo antiguo, Dios no perdona a todos, sino que guardó a Noé, pregonero, quiere decir predicador de justicia, con otras 7 personas. Bueno, pregunta para la congregación, ¿quiénes serán las otras 7 personas? 3 hijos y las esposas y su esposa, o sea, 8 de la misma familia. Bien, el contexto entonces de este capítulo, Pedro está resaltando lo que acabo de deciros en la introducción, que Dios salva y juzga. Dios derrama amor y derrama ira. Es el Dios completo de la revelación bíblica. Felizmente, muchos van a pasar a la condenación eterna. Como ya sabemos, en Almería, 200,000 personas en Almería, muy pocas son salvas. Es un pueblo muy pequeño. Pero si sumáramos todos los salvos de todos los tiempos, Apocalipsis 7:9 dice que es una multitud incontable. Toda lengua, nación, pueblo y tribu. Dios perdona a muchísima gente, aunque muchos pasen a la condenación eterna. Y bien, en los 3 ejemplos que Pedro nos cita del Antiguo Testamento están los elementos de juicio y salvación. Ejemplo número 1, los ángeles caídos. Por un lado, los ángeles caídos son reservados para juicio, pero Dios guardó a los ángeles escogidos, santos y fieles. En el caso de Noé, sí, Dios condenó a los impíos en los días de Noé, pero salvó a su profeta y a los 7 familiares suyos. Y el ejemplo número 3, Sodoma y Gomorra, Dios destruyó aquellas ciudades perversas y nefastas y rescató a Lot, su siervo y su hijo. En esta sección, Pedro acaba con una conclusión, el versículo 9, que dice, Dios sabe librar de tentación a los piadosos, los suyos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Es decir, Dios siempre tiene 2 propósitos en sus juicios: salvación y condenación. ¿Qué vimos el mes pasado en el estudio sobre el Espíritu Santo? Cuando Dios abrió el Mar Rojo, tenía 2 propósitos. ¿Cuáles eran los 2 propósitos en el Mar Rojo? Libertar al pueblo de Dios y ahogar a los egipcios. Salvación, condenación. En términos escatológicos, en el día final, en el gran juicio final, estaremos delante de Dios, las cabras y las ovejas. Dice la palabra de Dios, Mateo 25:41, Dios dirá a las cabras, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero a las ovejas, en el mismo juicio dirá, Mateo 25:34, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Veis? Juicio de Dios con 2 propósitos. El día más feliz de nuestra existencia, el ver la gloria de Dios, el estar con nuestro Cristo por los siglos de los siglos, va a ser el día más terrible para todos los que han muerto sin el Señor Jesús. Así que para tener una teología propia correcta, teología propia quiere decir doctrina de Dios, para tener una teología propia correcta, hay que confesar fe en el Dios que salva y en el Dios que juzga. Si tú solamente crees en un Dios de juicio y no en un Dios de perdón, eres un idólatra. Pero si tú solamente crees en un Dios que es amor, pero que no juzga, el Dios del siglo XXI, también eres un idólatra. Necesitamos una teología propia bíblica. El Dios de Noé salva y juzga. El Dios de Moisés salva y juzga. El Dios de 2 de Pedro salva y juzga.
Noé entonces es un varón de Dios, un hombre escogido en medio de una época de gran corrupción. Como bien dijo Nicolás, era un hombre justo que amaba al Señor. Y tiene que consolarnos mucho, viendo incluso lo que estamos viendo en España en nuestros días. Dios siempre tiene un pueblo reservado por pura gracia. No estoy pensando ahora en Noé, pero se podría aplicar a Noé, pero estoy pensando en un profeta Elías, ¿no? Él se levantaba contra Baal y predicaba en contra del pecado de adorar a Baal, y de repente todos se volvían contra él, se encontraba solito, y está en el desierto, y le dice al Señor: Padre, ¿dónde están tus voceros? Todos están calladitos, todos están dando aplausos a la adoración de Baal. Señor, el único profeta verdadero soy yo, solamente me he quedado yo, nadie más quiere levantar la voz. ¿Y qué dijo el Señor a Noé? A Elías: me he reservado para mí 7,000 que no se han doblado a la rodilla delante de Baal. Gloria a Dios, hermanos. Por muy mal, por muy oscura que esté la nación, aunque veamos en la iglesia visible corrupción defendida y mucho silencio por parte de nuestros líderes que tendrían que estar advirtiéndonos, gracias a Dios, en nuestros días hay 7,000 guardados por el poder de Dios. Ahora, 7,000 es un grupo muy reducido, es un grupo pequeñito, pero Cristo nos pregunta también: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá gente de verdad buscándole al Señor? Habrá gente, sí, pero un grupo reducido como en la época de Noé. Dios siempre trabaja con grupos así. Así que Dios no perdona a todos, pero sí perdona a algunos. Y aquí en este caso estamos con Noé. Su nombre, por cierto, en hebreo quiere decir consuelo o descanso. Noé es un hombre que, según Nicolás nos ha comentado, halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia ante Dios porque la gracia de Dios halló a Noé. Dios salvó a Noé en medio de una generación terrible y decadente. Noé, un varón de fe, y Dios lo guardó. Y sabemos que es un hombre santo por dos razones. En primer lugar, Noé era un hombre que vivía para la gloria de Dios, era santo, porque cuando advirtió a los suyos acerca del juicio de Dios, su familia lo creía. Él tenía peso. Y cuando Noé decía: mira, amor, cariño, el Señor me ha revelado a mí que viene un gran diluvio y va a acabar con toda la tierra, su mujer sabía que su marido no era un payaso, no era un tontito, era un hombre que tenía peso en el alma, y cuando él decía a su esposa y a sus hijos: viene un gran diluvio, le creían a él. Fijaros en el contraste con Lot. Lot era un hombre que estaba un pie en el mundo, un pie en las cosas santas, y cuando él advertía a sus hijos políticos acerca del juicio venidero, se partían de la risa. Se burlaban de él: pero tú eres un payaso, ¿cómo vamos a hacerte caso? Noé era un hombre santo, un hombre que decía las cosas claras y por lo tanto tenía el respeto de su familia. Y número 2, era un hombre santo porque la palabra nos lo dice. Génesis 7:1 pone: entra tú y tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Y también Nicolás nos dijo que Noé caminó con Dios. Era un hombre que caminó con Dios, un hombre escogido, un hombre santo. Y luego en Hebreos 11, versículo 7, la palabra nos dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, tiene fe, y puesto que tiene fe, construye el arca. Esto es Santiago 2:24. La fe sin obras está muerta. Noé fue justificado por la fe. No obstante, ya que tenía fe, se puso a obedecer al Señor. Nadie puede decir: bueno, yo tengo fe y por lo tanto no obedezco a Dios. Incorrecto. Noé entonces edifica el arca. Y dice el texto que condenó el mundo. John MacArthur explica que esta frase significa que Noé advirtió a las personas de su tiempo sobre el juicio inminente de Dios. Esto encaja perfectamente con lo que estamos viendo aquí en el versículo 5. Noé era un pregonero de justicia. Predicaba a la gente de su generación: arrepentíos, volveos a Dios, apartaos de vuestros malos caminos, entrad en el arca de la salvación. Era un hombre que anunció el juicio venidero. Predicó un mensaje de arrepentimiento. No confesión positiva, no teología de la prosperidad, no guerra espiritual mal entendida. Pero la gente no quiso hacer caso a Noé.
A lo mejor algunos estuvieron con Noé 5 años, 10 años en su iglesia, pero al no ver la lluvia, empezaron a dudar del ministro. Y seguramente, como en los días de Pedro, había otros falsos ministros no enviados por Dios que estaban criticando a Noé públicamente. Hermanos, no hagáis caso al viejo profeta Noé. El Dios verdadero es un Dios de amor, de diversidad, de libertad. El Dios de Noé es un déspota, es un Dios de juicio, es un Dios que se enfada con la gente. No hagáis caso a Noé. El Dios de Noé no perdona, el Dios de Noé no es un Dios agradable, no es un Dios dulce, no es un Dios que perdona. Noé predica este mensaje porque, mira, es un hombre inseguro. Sus padres no lo amaron desde pequeñito. Y Noé se siente muy inseguro y por lo tanto necesita predicar sobre ira, sobre juicio, sobre un diluvio. Mira, lo que vamos a hacer, hermanos, en esta iglesia hoy, vamos a orar por Noé. Vamos a pedirle al Señor que abra los ojos de Noé. Es un poco es un evangélico intransigente, fundamentalista, intolerante. Seguramente vota a la derecha. No, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar por Noé. ¿Veis, hermanos? ¿Veis? Como una filosofía corrupta y pagana y astuta tuerce la situación para que Noé sea el malvado. Pero estos falsos profetas no se estaban burlando de Noé el día que cayó el diluvio. Y esta expresión aquí, condenó el mundo, no solamente encaja bien con 2 Pedro 5, sino con el pasaje que os prediqué el año pasado, 1 Pedro 3, 19 al 20, donde dice: Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. En nuestra interpretación de aquel pasaje os expliqué que el Espíritu de Cristo estaba en Noé, y Cristo estaba predicando a través de Noé para que la gente de su época se arrepintiese. Todo esto encaja perfectamente con lo que hemos leído en Hebreos 11. El profeta Noé, entonces, tira 120 años predicando la palabra de Dios. Y hemos visto que es un hombre santo, su familia le respetaba. Si eres un hombre de Dios, ten por seguro que tu mujer y tu familia te va a respetar. Y número 2, era un hombre que caminó con Dios. 120 años advirtiendo a la gente. Y al acabar los 120 años, ¿cuántos convertidos tenía en su iglesia local? 7. Y todos de su familia. Hermanos, vamos a pensar. Tú eres el presidente de una agencia misionera evangélica española. Viene el pastor Noé a pedir apoyo económico para un nuevo proyecto de misiones. Bueno, hermano Noé, cuéntenos por favor un poco sobre su éxito ministerial. Bueno, yo llevo 120 años en el campo misionero. Ah, sí, hermano Noé, ¿y cuántos convertidos ha ganado usted para el Señor en estos 120 años? Pues 7. 7 personas en 120 años. ¿Y de qué pueblo son? Pues mi mujer, mis hijos, sus esposas. ¿Qué vas a decir a Noé, mi hermano Noé? Yo creo que tú tendrías que vender hamburguesas. Tú tienes que ser un pintor, diseñador de moda. Tú no sirves para el ministerio profético. No sirve. Vamos a dar el dinero a otra misión más afín a nuestra visión. ¿Entendéis, hermanos? Un hombre, 120 años predicando y tiene 7 hermanos en su iglesia local. Nosotros somos, mira, una iglesia pequeñita, somos 65 miembros, pero nuestra iglesia local es 8 veces más grande que la congregación de Noé. ¿Entendéis que no hay que medir el éxito según la numerología contemporánea? No, como tenemos una iglesia súper grande, esto significa que tenemos la bendición de Dios. Cuando estuve en Portugal, varios pastores me comentaron que una de las iglesias más grandes de la nación tiene 50 minutos, una hora de alabanza, una predicación de 15 minutos, y claro, no predicación al estilo de Noé, predicación, amor, diversidad, libertad, todo esto. ¿Y qué pasa? Los pastores me comentaron que en sus iglesias, ya que predican la palabra, hay disciplina, hay membresía, para que haya rendición de cuentas. La gente entonces, cuando tú le llamas la atención a alguien, en una de esas iglesias sanas, ¿qué hacen? Se enfadan, se levantan y se van a la iglesia esa grande. ¿Sabes por qué? Porque nadie les va a llamar la atención por nada. Y fomenta el pecado, y por lo tanto la carnalidad prospera dentro del pueblo de Dios. Hermanos, estas cosas no son nuevas. Todo sucedió en la época de Pedro, todo aconteció en los días de Noé. Y Jesús nos ha dicho muy explícitamente en Lucas 6, 26, ¡ay de vosotros! Es decir, malditos seáis cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Así hacían sus padres con los falsos profetas. Noé no quiso ser popular, sino fiel. Y por lo tanto predicó la palabra
que predicó, en palabras de Pablo, Gálatas 1:20, 1:10, si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es imposible agradar al hombre y agradar a Dios a la vez. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que predicar como Noé, creer como Noé, confiar en el Dios de Noé, creyendo en la necesidad de arrepentimiento, destrucción, juicio, pecado. Pero si tú no quieres ser como Noé y solamente quieres números y tener muchos seguidores, irás quitando todas estas cosas desagradables de la palabra de Dios. Pero gracias al Señor, Noé no estaba preocupado por números, sino por ser fiel. Lo que cuenta, hermanos, es fidelidad. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Un ejemplo para aplicar esta predicación a este pastor, ¿no? En el día de juicio, Cristo no se va a dirigir a mí diciéndome, mira, Will, empezaste en Genealogía con 39 miembros y cuando te lincharon estos liberales y te mataron y te enviaron a mi presencia, acabaste con 65 en la iglesia. Bien hecho. De 39 a 65, eres la caña, entra a la presencia del Señor. No. Dirá el Señor, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Cristo no hablará a los pastores en términos de números en el día final, sino en términos de fidelidad al mensaje entregado a Noé. Hermanos, tristemente, si un vocero como Noé empieza a colocar su mirada en los números, la historia nos enseña que la primera cosa en ser sacrificada es la palabra de Dios. Ya no se predica la palabra. Bueno, se predica la palabra, pero vaciando la palabra de todas las partes ofensivas para que no perdamos a clientela religiosa. Y el Dios entonces se convierte únicamente en este Dios actual: amor, diversidad, libertad. Amor, diversidad y libertad. No hay nada nuevo bajo el sol. Noé, pues, no va a ser popular. Si tú quieres ser fiel a Dios, olvídate de ser popular, olvídate de ser amado, olvídate de recibir aplausos del mundo. Pero ten por seguro, si tú agradas a Dios, no importa a quién desagradas. Y si tú desagradas a Dios, no importa a quién agradas. Sé fiel al Señor, sé fiel a su palabra. Sigue construyendo el arca, sigue levantando tu voz para la gloria del Señor. Así que, amados, para acabar este segundo punto, si vais a ser fieles, vais a ser rechazados. No obstante, quisiera acabar este segundo punto dándoos algunas promesas magníficas de parte de nuestro Señor, para que estéis bien afirmados en vuestros corazones. Seguramente muchos estáis siendo criticados por vuestra fe, pero el Señor nos dice, aquí tenéis 4 promesas de la boca de Cristo. Juan 6:39 dice, esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, yo no pierdo nada, sino que le resucite en el día postrero. Tú eres un regalo de Dios el Padre, a Dios el Hijo. Tú estás en manos seguras. Descansa. Sí, tienes adversarios, tienes enemigos. Tranquilo, Cristo te está guardando. Promesa número 2, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y las conozco, me siguen, y les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Descansa, oveja del Señor. Duérmete tranquilo por la noche. Tú estás en las manos del Omnipotente. Promesa 3, Juan 10:29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermano, no solamente estás en las manos de Jesucristo, estás simultáneamente colocado en las manos del Padre. ¿Quién te va a arrebatar de estas manos todopoderosas? Nadie. Descansa en paz. ¿Tienes enemigos? Sí. Ora por ellos. Pide que el Señor tenga misericordia de ellos. Tú confía en el Señor. Él te está guardando. Promesa número 4. Juan 18:19. De los que tú me diste, Padre, no perdí ninguno. Alguno dirá, sí, perdió a Judas Iscariote. No perdió a Judas Iscariote, porque escrito está, hijo de perdición. Era un hijo del diablo desde el principio, pero Cristo no perdió a los suyos. Así que, amados, con vuestras meteduras de pata, como Noé, se emborrachó, se quedó desnudo, con todos los enemigos que hay durante 120 años, hay mucho sufrimiento, dolor en el alma. Tranquilos, descansad, porque vuestro buen pastor os está guardando. Y como decía Martín Lutero, para acabar, menos mal que la salvación no está en mis manos, sino en las manos de Dios.
Porque si la salvación estuviera en mis manos, yo no salgo de esta puerta hoy de la iglesia salvo. Estoy en las manos del Omnipotente. Y si Él comenzó en mí la buena obra, la va a perfeccionar sí o sí. Digan lo que digan los de mi generación, vamos a perseverar, porque somos de Dios, Dios guarda a los suyos. Por lo tanto, amados del Señor, regocijaos, alegraos, y que vuestros corazones estén bien afirmados en la gracia de Dios. Dios os ha perdonado, Dios os ha rescatado y os va a guardar fielmente hasta el fin. Gloria a su precioso nombre. Y número 3, volvemos a un punto desagradable. 3, el Dios que juzga. El Dios que juzga. Versículo 5. Si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con 7 personas, última cláusula, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Última cláusula, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El título del mensaje, no te mojes. Por un lado, Dios salva a Noé, aleluya, gloria a Dios, hay un pueblo salvo. Pero por otro lado, castiga a los malhechores, enviando su juicio después de 120 años. Dice Génesis 7, 21, murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Dios acabó con el mundo antiguo y su juicio respaldó la predicación fiel de su Hijo enviado durante más de un siglo. Y cuando vino el diluvio, todos aquellos que creían en el Dios de amor, diversidad y libertad fueron ahogados por su teología falsa. En la época de Noé sucedió lo mismo que en la época de Pedro y Pablo. Aquí voy a citaros un pasaje fuerte que leímos en Algo Dulce el jueves, ¿no? Que fue un pasaje muy solemne. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Esta frase nos impactó, ¿no? El jueves en el grupo, ¿no? En las lujurias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Sucede exactamente hoy lo mismo en el siglo XXI. La gente crea un Dios hippie, un Dios postmoderno, un Dios amor, diversidad, libertad, y crea esta nueva deidad con el fin de entregarse al pecado. La teología nueva sirve como un pretexto, un justificante, una justificación de sus prácticas perversas y malvadas. La raíz, según Pablo, es una teología errada por las lujurias del corazón. Y por eso hoy en día la gente no cree en el Dios de juicio, en el Dios de ira. Porque si Dios de verdad juzga y Dios de verdad está irado contra los pecadores, yo tendré que arrepentirme. Siempre detrás hay intereses ideológicos de un corazón pervertido. Es el pecado del Edén. La semilla de Satanás siempre quiere corromper la semilla del Mesías, fabricando a un nuevo Dios, un becerro de oro. Pues bien, Pedro entonces cita esta ilustración del diluvio en medio de un capítulo de falsos maestros. ¿Por qué hace esto? La respuesta es que Pedro sabía que, al igual que en la época de Noé, había en Asia Menor falsos maestros que estaban negando la doctrina del juicio de Dios. Y esto lo vamos a exponer en el capítulo 3 más ampliamente. Entonces Pedro lo que quiere decir a la iglesia es que, mira hermanos, hay profetas, hay pastores entre vosotros que no hablan del juicio de Dios, que nos advierten sobre la ira de Dios, pero acordaos de la época de Noé, acordaos también de la época de Lot, acordaos que siempre ha sido así. El mundo quiere anular, asfixiar a los que predican el juicio de Dios. En el capítulo 3 vamos a ver una frase donde los burladores decían, ¿dónde está la promesa de su venida? Usaban esta pregunta para burlarse de la predicación de Pedro y de Pablo. Y ya que negaban el juicio venidero, se entregaban a la lujuria, a sus deseos vergonzosos. Así que, esto quiere decir que hoy en día, no todos los hombres que nos predican sobre el amor, la diversidad y la libertad de Dios sean enviados por el Señor. Tenemos que parar y estudiar cuidadosamente el contenido de estos vocablos para no ser engañados. Se puede predicar falsamente sobre el amor de Dios. Por ejemplo, amor. En primer lugar, amor, ¿no? Amor, diversidad, libertad. Las 3 palabras
más usadas por la corriente liberal hoy en día. Amor. Sí. Os pregunto, ¿Dios es amor? Es amor. Pero la palabra también nos dice, 1 Corintios 13, versículo 6, el amor no se goza de la injusticia. El amor no respalda el pecado. El amor se opone al pecado, reprende el pecado, se opone a la maldad. Pero el nuevo amor inventado en nuestra época es un amor que no cree en reprender a nadie. Y tal amor no es el amor de Jesucristo, el cual nos exhorta, si un hermano nuestro está desviado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Amarlo y no decir nada? Tenemos que llamarle la atención en amor. El amor llama la atención al hermano desviado. No, ya, bueno, como tengo que amar, no voy a decir nada. El amor, entonces, es amor bíblico, amor santo, amor que no se goza en la injusticia. Número 2, diversidad. La diversidad, sí, es algo muy bonito. Somos una congregación muy diversa. Hay jóvenes ahí detrás, hay mayores, hay mujeres, hay hombres, hay españoles, hay extranjeros. Somos una congregación diversa. No obstante, tenemos algo en común. Cristo crucificado, resucitado, tenemos fe en Él y nos hemos arrepentido. Sí, diversidad, amén. Pero diversidad a través del filtro de fe y arrepentimiento. Por lo tanto, lo que no podemos hacer es aceptar otras formas de vivir diversas, como dicen hoy en día, quieren decir pecaminosas, no, pero dicen diversas porque no suena tan ofensivo, aceptar estas formas de conducta en la iglesia porque Dios es un Dios de diversidad. No, Dios sí es un Dios de diversidad, pero diversidad a través de la fe y el arrepentimiento en Jesucristo. Todos somos diferentes, todos tenemos dones diferentes, pero esta diversidad no es una puerta para que entre libertinaje en la iglesia local. De nuevo, hermano, alguien puede ponerse detrás del púlpito y predicar un sermonazo sobre la diversidad, pero podría estar confundiéndonos. Hay que cavar. No solamente escuchar las palabras, examinar el contenido de dichas palabras. Y número 3, libertad, libertad, libertad. La palabra más usada en círculos liberales hoy en día. Sí, Dios es un Dios que produce libertad. Hemos cantado al empezar, no rompió mis cadenas, me dio vida, hueva. Dios es el Dios de libertad, pero libertad no equivale a libertinaje. La palabra de Dios dice, 1 Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Número 2, Gálatas 5, versículo 13. Vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados. Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Veis? Pablo y Pedro, al pensar en la libertad, enseguida dicen, nuestra libertad es libertad para obedecer a Dios. Porque el hombre natural no puede obedecer a Dios, detesta a Dios, escupe en la cara de Dios. Todo lo que hace es egocéntrico, yo, y no quiere glorificar a Dios. Pero al convertirnos, tenemos el Espíritu, somos libres para obedecer a nuestro Dios. Así que, si alguien te predica sobre la libertad hoy en día, dando a entender que la libertad cristiana quiere decir que tú puedes hacer lo que sea y no pasa nada, no. Te está predicando un falso mensaje de libertad pagana. La libertad pagana te predica, haz lo que a ti te dé la gana. La libertad cristiana enseña, haz lo que glorifique a Dios. Haz lo que a Dios le dé la gana. No, o sea, actúa de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero veis, hermanos, usamos conceptos, amor, diversidad, libertad, y podemos estar mencionando palabras bíblicas y teológicas y aún así engañando una congregación. Mira, os voy a hacer una ilustración de esto. Yo soy un falso maestro. He venido aquí a General Luque, el pastor Will me ha invitado y voy a predicaros un mensaje falso. Pero vais a ver lo fácil que es manipular una congregación. Hermanos, mira, hemos rechazado mucho a los fornicarios, a los adúlteros, a los que no viven bien delante de Dios. Mira, hermanos, la gente pecadora no necesita sentirse rechazada. Necesita amor. Y nosotros como iglesia tenemos que arrepentirnos por haber predicado sobre la pureza sexual, sobre la fidelidad matrimonial. Hermanos, ¿tú de verdad piensas que Jesucristo, estando con nosotros, actuaría de esta forma? ¿Acaso no es Jesús un Cristo de amor? ¿No es un Dios de bondad?
¿Acaso no tenemos todos nosotros aquí pecaditos y nuestras metiduras de pata? Mira, tenemos que ser misericordiosos. Y vamos a orar por estos predicadores que siempre están hablando del pecado y del juicio. Hermanos, tenemos que arrepentirnos y ser una iglesia verdaderamente amorosa. Ahí acabo el sermón y todos estáis llorando. Vamos a tocar una canción. Oh, Señor, perdónanos. Hemos sido tan duros. Señor, somos tan intolerantes. Somos de la edad de piedra. Hermanos, con un lenguaje espiritualoide, acabo de engañar a una iglesia evangélica. Por lenguaje bíblico, teológico, pero con un fin perverso. Hermanos, lagrimología. Lagrimología. Tened mucho cuidado con lagrimología. ¿Sí? ¡Ay, que me hace llorar! Hermanos, la falsa doctrina entra por medio de lágrimas. Entra por medio de emocionalismo. Mucho cuidado. Sola escritura. Sola escritura, no sola lagrimología. Hermanos, es muy fácil engañar a las iglesias. Por lo tanto, cada sermón que escuchamos, examinemos bien el contenido de los vocablos que están siendo predicados. En palabras bíblicas, hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Es muy fácil engañar a una congregación. Sobre todo, si eres graciosillo, tienes el don de carisma, eres bastante elocuente, es muy fácil engañar a una iglesia. Hermanos, hay que ser maduros. La palabra de Dios antes que cualquier otra fuente. Por lo tanto, vamos a predicar sobre el amor, amén. La diversidad, amén. La libertad, amén. Pero el amor bíblico, la diversidad bíblica y la libertad bíblica. No una falsa doctrina como en la época de Pedro o como en la época de Noé. Así que bien, alguien para acabar, última observación, podría decirme a mí, Will, estás predicando sobre un Dios de juicio, pero juicio de Dios se da en los días de Noé. Y en Lot, también, Antiguo Testamento, y los ángeles caídos, Antiguo Testamento. Pero seguramente ahora Dios es un Dios misericordioso en Cristo. Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios amoroso. Hermanos, ¿de qué texto os estoy predicando en esta mañana? Raquel, ¿dónde está 2 de Pedro? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? El Dios de Noé es el mismo Dios de Pedro. Había un hereje en el segundo siglo llamado Marción, era de otro planeta, ¿no? Marción, y él redactó un nuevo canon bíblico. ¿Y qué hizo el tío? Pues, como él no quería creer en el Dios de amor, en el Dios de ira, en el Dios de juicio, lo que hizo fue quitar todos los libros del Antiguo Testamento. Claro, hablan del juicio de Dios. Quitó todos los libros del Nuevo Testamento, salvo las epístolas paulinas, modificadas, las partes del juicio, las quitaba, y luego una versión modificada de Lucas. Entonces Marción presentó un nuevo canon bíblico con todas las referencias a la ira, al juicio de Dios completamente eliminadas. Hermanos, si tú sacas las tijeras a la hora de leer la Biblia, tú no crees la Biblia, tú te crees a ti mismo. Marción era su propio Dios. Marción escribió su propia Biblia. No hay ningún contraste entre el Dios de Noé y el Dios de Pedro. Es el mismo Dios. El Dios de amor de Noé es el Dios de amor de Pedro, y el Dios de juicio de Noé es el Dios de juicio en Pedro. Antes entonces de llegar hoy a la conclusión, me gustaría aplicar este mensaje de dos maneras. En primer lugar, a modo de advertencia a los que no estáis en el Señor Jesucristo. Os recuerdo hoy que no vuelve cualquiera. Os recuerdo hoy que vuelve el omnipotente Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy, por su gracia y paciencia, la puerta del arca está abierta. Sí, no abuses de su paciencia. No juegues con fuego. No confundas la paciencia con el perdón de Dios. Si tú estás pecando y ves que no hay ningún juicio por parte de Dios y te alegras y sigues endureciéndote en tu pecado, ten mucho cuidado. El juicio viene sí o sí. Dios ha apuntado todo lo que has hecho, ha tomado nota. Tu día de castigo llegará. Pero en Cristo hay perdón. La puerta está abierta. Entrad hoy. Animales limpios, entrad. Animales inmundos, entrad en el arca. Hoy es el día de la paciencia de Dios. Sed salvos en el nombre de Cristo. Aplicación número 2. A modo de consuelo para vosotros los creyentes. Acabamos pensando en nuestro amado Salvador Jesucristo. Él es nuestro Noé. Él es nuestro consuelo. Él es nuestro descanso. Jesucristo es siempre odiado y rechazado en el mundo. No es popular. Sí, el Jesús del siglo XXI es muy popular y celebrado. Pero el Jesús de la Biblia siempre es odiado y rechazado. Y los suyos somos llamados a cargar con nuestra cruz, sufrir con nuestro Señor.
Amados, es difícil. El camino no es fácil. A veces vamos a tener que llorar y pedirle ayuda al Señor porque no sabemos qué hacer, porque tenemos tantos enemigos y hay tanta oscuridad, pero podemos descansar en la promesa de que nuestro Noé nos va a colocar en su arca, sellando la puerta, y vamos a ser salvados eternamente. Amados, si tenemos que pasar por 120 años de sufrimiento en esta tierra, ¿no valdrá la pena el primer día de la eternidad, cuando lo veamos Él cara a cara, por los siglos de los siglos, sabiendo que éramos fieles al Señor? Oh, hermanos, seguid adelante en Cristo. Perseverad. El diluvio está a punto de llegar. No te desfíes. No te dejes desfiar por falsos profetas predicando amor, diversidad y libertad, intentando alejaros de la Biblia. Concentraros hoy pues en Noé. Entrad en el arca. Gozaos en Cristo crucificado, en Cristo resucitado. Sea Él tu consuelo, sea Él tu descanso, sea Cristo tu Noé por los siglos de los siglos. Mantente bien cerca de la puerta del arca, porque la lluvia está a punto de llegar. Conclusión. Versículo 5 por última vez. Si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, predicador de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hoy hemos visto 3 cosas. 1. El Dios que no perdona. Empecé resaltando la expresión sorprendente de que Dios no perdona a todos. De nuevo, siglo XXI no cree esto, pero es bíblico. Y trazamos una fuerte distinción entre la paciencia de Dios y el perdón de Dios. El hecho de que Dios no haya acabado con los malhechores todavía no quiere decir que vayan a ser perdonados en el día de juicio. 2. El Dios que sí perdona. Aunque Dios no perdona a todos, sí perdona a algunos. Siempre hay un remanente, siempre hay 7,000, siempre hay 7 guardados por el beneplácito y la soberana voluntad del Señor. Gracias a Dios tenemos preciosas promesas de su poder que nos va a preservar hasta el día de Jesucristo. Y número 3, acabamos viendo el tercer punto. El Dios que juzga. El Dios que juzga. Vimos para acabar que Dios justificó a su siervo Noé el día que llegaron las aguas del diluvio. Se deshizo de los falsos creyentes que solamente creían en amor, diversidad y libertad. Y acabé aplicando el mensaje de 2 formas. Primero, llamando a vosotros que estáis sin Cristo a la fe y al arrepentimiento. No juguéis más con el fuego venidero. Y en segundo lugar, segunda aplicación, una palabra de ánimo para todas las ovejas de Cristo. Estamos afligidos por lo que está pasando en nuestra nación, afligidos por lo que vemos en la iglesia evangélica visible en nuestros días, pero a descansar en nuestro lugar de refugio, el Señor Jesucristo. Él es Noé, Él es el arca de la salvación, y mientras estemos en Él, podemos seguir cantando y alegrándonos para su gloria. Después de orar, vamos a cantar una vez más. Rompió mis cadenas. Oramos y luego nos despedimos en el amor del Señor. Oremos al Señor esta mañana. Padre, te damos gracias por esta bendita palabra. Gloria a ti por la claridad con la cual nos hablas y nos enseñas. Sabemos muy bien que el pasaje de hoy no es un pasaje popular. Estos versículos seguramente no estarían puestos en una Biblia si fuese redactada en nuestra época. Pero te alabamos porque nos hablas del Dios verdadero. Tus ovejas quieren conocerte tal cual eres. Y Señor, te damos gracias porque a través de Pedro estamos viendo al Dios vivo y verdadero. Señor, en primer lugar, te damos gracias, Señor, porque entendemos que nos has revelado hoy que no perdonas a todos. Y esto, Señor, nos hace pensar en que si tú nos has perdonado a nosotros, es algo increíble, Señor. Es una pasada ser perdonados por ti, sabiendo que tú no estás bajo ningún tipo de obligación a la hora de perdonarnos. Señor, haz que siempre bailemos y cantemos pensando en la gloriosa salvación que tú nos has regalado. Gloria a ti por los siglos de los siglos. En segundo lugar, te damos gracias por el perdón que obsequias a tus elegidos como Noé, como Pedro, como las 5 iglesias de Asia Menor, como tu pueblo hermoso aquí en General Luque y Almería, y en las demás congregaciones que hay en España y más allá. Oh Señor, en estos días de gran decadencia, sabemos que tú tienes 7,000 reservados por pura gracia. Y te pedimos que antes de que llegue la lluvia, oh Señor, sigue añadiendo al arca las almas que hayan de ser salvadas por ti. Sigue levantando a predicadores valientes para anunciar el evangelio, para llamar a la gente al arrepentimiento, Señor. Y aunque sean
cortados en dos, aunque sean metidos en la cárcel, aunque sean quemados vivos, Señor, que su boca siga proclamando la gloria del Evangelio de Cristo resucitado y crucificado y resucitado. Y en tercer lugar, Señor, con mucho temor, te alabamos también porque eres el Dios que juzga. Señor, en el día que será terrible para algunos, será un regocijo para otras. Dios, te pido que cada hermano aquí en nuestra congregación local esté andando en una buena conciencia delante de ti. Señor, no permitas que ningún hijo tuyo esté tonteando con el pecado, que no esté perezoso en el ejercicio de los medios de la gracia, Señor. Dios, danos una iglesia fogosa, apasionada por ti. Señor, aumenta el interés en la oración congregacional, Señor. Pon pasión en nosotros por estos preciosos medios que nos has dado para edificarnos como iglesia local. Y Señor, te pedimos también que nos guardes en estos días antes del juicio de falsos maestros que están predicando lagrimología, amor, diversidad y libertad, pero amor pagano, diversidad pagana y libertad pagana. Señor, te pido por favor que en estos días de gran engaño, que tú concedas a tu pueblo un discernimiento muy especial, muy perspicaz, muy agudo, Señor, porque ciertamente los tiempos son tan engañosos, tan difíciles, y bien profetizaste a través de tu Hijo, que los últimos tiempos serían tan engañosos que si fuese posible, los propios escogidos serían engañados. Pero gracias a ti no es posible que los tuyos sean engañados, porque diste a tu Hijo y nos compró desde el principio hasta el fin. Oh Señor, guarda tu iglesia en General Luque de lobos, guarda tu iglesia en España de falsos maestros, guarda tus púlpitos y que sea proclamada tu palabra en el poder del Espíritu Santo, que el Evangelio corra, que sea glorificado, y líbranos, Señor, de los hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. Cantamos ahora a ti, dándote gracias, porque eres el Dios de libertad, eres el Dios de amor, eres el Dios de diversidad, a través del Evangelio de Cristo crucificado y resucitado. Y recibe esta alabanza de parte de estos corazones felices, contentos, agradecidos, Señor, y danos una semana centrada en tu gloria, tu nombre, tus atributos y tu Evangelio. Y el pueblo de Dios dijo, amén, gloria al Señor.